Al salmo responderemos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso
guarda sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos, para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasará del cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar la ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor.
Mirad, las lecturas que hemos escuchado nos hablan, por un lado, de los mandatos del Señor, de la ley de Dios, y también se nos habla de la sabiduría. La sabiduría de Dios que se nos ha revelado a todos los hombres. Revelar, como su propia palabra indica, es revelar aquello que estaba oculto, quitar el velo. Si nosotros realmente queremos alcanzar esa verdad, pues tenemos que estar cerca del Señor, porque la sabiduría divina es la que viene de Dios. Si nosotros nos negamos a Dios, ¿qué ocurrirá? Que no podemos acceder a la verdadera sabiduría. Existe lo que llamamos sabiduría de Dios, sabiduría de los hombres. Una sabiduría que intenta suplir a Dios o eliminar a Dios. Una sabiduría que intenta basarse en la entronización del propio ser humano, del hombre, que es el que quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto o incorrecto, y en definitiva pretende pervertir lo que llamamos la conciencia. Para poder pervertir la conciencia, lo primero y lo fundamental es negar a Dios. Si negamos a Dios y negamos a ese Dios supremo, que es el que marca el baremo de lo bueno y lo malo, ya el ser humano tiene potestad absoluta para hacer lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. Es decir, decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo hacemos en nombre de una palabra que siempre se ha atribuido mucho, que es la libertad. Todos queremos ser libres, pero a lo mejor esa libertad puede convertirse en nuestra tumba, puede convertirse en nuestra cárcel, si esa elección que hacemos es una elección incorrecta, una elección que se basa en el error. Vivir en la sabiduría de los hombres es caer en la tiniebla del error. Por eso nos decía el libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría. Si quieres, guarda los mandatos de Dios. Fijaos que tanto ama Dios al hombre que nos permite decirle sí o no. Nos permite escuchar la palabra de Dios o no escuchar la palabra de Dios. Nos permite cumplir la ley o no cumplirla. Si fuera un Dios tirano, evidentemente la cumpliríamos por obligación y le tendríamos que ceder por obligación. Pero el amor, que es el mismo sinónimo de la libertad, nos da la opción. Y por eso el libro del Eclesiástico nos habla de la elección. Estamos continuamente eligiendo. Nos decía, mirad, ante ti he puesto fuego y agua. Echa mano lo que quieras. Delante de ti está la muerte y la vida. Te darán lo que él escoja. ¿Qué queremos escoger? ¿El agua, el fuego, la muerte, la vida? Seguramente que visto desde esa perspectiva todos queremos la vida. Todos queremos la plenitud. Nadie quiere ni el fuego ni la muerte. Pero claro, podemos estar equivocados, porque a lo mejor en nombre de la libertad pensamos que la libertad es hacer lo que me dé la gana cuando yo quiera. Y saltar encima de mí mismo y saltar encima de los demás. Y yo, como en nombre de esa libertad hago lo que quiero, pues pervierto ese concepto de libertad. Es decir, que una persona en su libertad, pongamos una persona que decide optar por las drogas o por cualquier otra cosa, al optar está decidiendo que él quiere hacer eso. Pero a lo mejor está encadenándose. Una persona, una mujer que decide libremente, por ejemplo, abortar, está de alguna manera haciendo libremente, pero eso que está haciendo le va a pesar toda la vida y va a ser un lastre para esa persona. Por lo tanto, esa es la libertad, o lo que hacemos en la libertad, es decir, yo hago lo que yo quiero, sea lo que sea, y tiene un peso específico. Por eso nos dice, y nos ha dicho el Señor, yo no he venido a abolir la ley, que más quisiera, ¿no? Sino a que se cumpla. ¿Pero por qué queremos que se cumpla la ley? Porque el Señor nos quiere desgraciados, nos quiere oprimidos y nos quiere que estemos completamente reprimidos de todo y nos pone grandes leyes que nos aplastan y que no nos dejan ser libres y que no nos dejan desarrollarnos como personas. O precisamente en el cumplimiento de esa ley está nuestra liberación, está nuestra felicidad y está nuestra verdadera libertad. Mirad, el cristianismo y el evangelio no reprimen, sino liberan. Es verdad que muchas personas piensan, y muchos colectivos, que lo que hace la Iglesia en la conciencia o a través del magisterio de la Iglesia o de la doctrina social es imponer normas que esclavizan. No. El Evangelio lo que hace es defender ante todo la dignidad de la persona, defender la vida y ir contra la gran lacra de nuestra sociedad. ¿Y cuál es la gran lacra de nuestra sociedad? El egoísmo. Somos tan sumamente egoístas que solo pensamos en nosotros. Y no nos preguntemos de dónde viene esa falta de solidaridad, esa falta de respeto, esa
falta de fidelidad viene en definitiva de que estoy tan ensimismado en mí mismo que no veo al que tengo a mi lado, que no me doy cuenta. Por lo tanto, ser generosos, ser solidarios pasa por aprender a morir a uno mismo. Y se basa en algo fundamental, que es la humildad. Solo aquel que tiene capacidad de reconocer su pecado, de reconocer su error y de sentirse amado por el Señor, está capacitado para perdonar, para amar, para respetar, para ser fiel, porque ya su fuerza no va a venir de sí. Es lo que decíamos, sabiduría de Dios, sabiduría de los hombres. El hombre que piensa que puede superar su propia vida y que puede ser verdaderamente sabio al margen de Dios, se convierte en su propio verdugo. Aquel que realmente pone su vida en manos de Dios, deja que el Señor sea el que vaya forjando el camino. Decía el Salmo, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida? ¿Que seamos felices o que seamos desgraciados? Cuando nos quieran vender que la Iglesia y el Evangelio lo que quiere es privar de libertad, es totalmente una falacia y una tentación del demonio que nos disfraza una libertad temporal y efímera, pero que no da la felicidad al hombre. Porque nuestro mundo, nuestra sociedad, no acaba de encontrar sentido a su existencia. Pues porque no pueden llenarnos las cosas de este mundo. Cuidado, las cosas de este mundo son instrumentos necesarios que nos ha dado el Señor, porque son necesarios. Todo lo material, todo lo que necesita el ser humano es bueno y es positivo. Pero mientras sea en sí un instrumento para alcanzar la realización total del hombre, pero cuando esos instrumentos se convierten en el fin mismo, encuentra ya la perversión. Pues los instrumentos de Dios, puede ser lo material, poder, tantas cosas que son buenas en sí, pueden convertirse realmente en la destrucción del ser humano. Por eso, descubramos la voluntad de Dios, alcancemos la libertad plena, escojamos la vida y no la muerte, escojamos el agua y la purificación del pecado y no el fuego, la tiniebla, la destrucción. Digamos sí a Dios y digamos no al demonio, a Satanás, que nos va a ofrecer una vida, unas actitudes aparentemente mejores. Pero todos tenemos experiencias y vemos que aquello que tiene el camino corto no suele ser bueno. Todos sabemos que los atajos y todo aquello que aparentemente es fácil no vale la pena. Generalmente lo que vale la pena es lo que cuesta. Y claro que cuesta obedecer al Señor. Claro que cuesta morir a uno mismo. Claro que cuesta descubrir la voluntad de Dios. Pero no estamos solos. El Señor está plenamente con nosotros. San Pablo nos decía, alcanzar la sabiduría de Dios. Llenar de esa sabiduría que el hombre, cuando vive la palabra de Dios, no ve. Es decir, si realmente todos hubieran visto que la encarnación de la sabiduría estaba en Jesucristo, pues los poderes de este mundo no habrían matado a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Los poderes de este mundo. Y encima con toda la libertad, con toda la justicia y con todos los vítores. No reconocieron al Salvador del mundo. No reconocieron la encarnación de la sabiduría, no reconocieron la verdad, no reconocieron la libertad, no reconocieron cuál era el único camino que puede hacer libre al hombre. Y por eso lo mataron. El camino corto. Era más fácil matarlo que cumplir los mandatos. Era más fácil matarlo que escucharle. Y muchas veces la verdad quiere ser acallada porque otros intereses, como los intereses de los judíos, por continuar dominando las conciencias, y los intereses de los romanos, por dominar a todo el pueblo, hizo que mataran al justo. Hizo que Cristo muriera injustamente. Por eso dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque podemos estar completamente ciegos, sordos y mudos porque no reconocemos al Creador. Yo creo que en esta Eucaristía nosotros tenemos que reconocer a la sabiduría, reconocer al Señor, reconocer la ley de Dios, que es verdad que cuando escuchamos los preceptos de la ley de Dios nos produce cierto sobresalto porque hay una dureza, es cierto. Mirad, el Señor nos ha pedido que no cometamos pecados, no nos ha pedido que seamos perfectos, sino que no olvidemos el pecado. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, evidentemente tendremos unas debilidades y unas fragilidades, seguro, y tenemos que poner las manos del Señor. Y el Señor nos ayudará a curar nuestras heridas. Pero ¿de qué nos sirve no reconocer nuestro pecado? Pues si no reconocemos nuestro pecado cada vez será más grande. Si reconocemos nuestro pecado,
el Señor nos ayudará a curar esas heridas. Por eso nos ha dicho que ante todo, primero, seamos honestos con nosotros. Es decir, no vayamos de buenos si luego realmente nuestra vida está pervertida, sino que intentemos ser honestos y sinceros. Es decir, seamos transparentes, con prudencia. No intentemos vender lo que no somos, sino que nos reconocemos hijos de Dios, pecadores, y rezamos la oración del corazón de Jesús. Señor, ten piedad de mí porque soy débil y pecador y muchas veces no puedo alcanzar más, pero el Señor tiene nuestro auxilio. No seamos tan orgullosos de decir, yo soy perfecto y los demás son renegados porque no siguen al Señor. En el momento nos creamos mejores que los demás, ya estamos pecando de soberbia, y es cuando el demonio realmente ha entrado en nosotros. Y nos ha dicho que intentemos estar en paz unos con otros. Mirad, la paz no se trata de dar la razón al mundo. A veces la gente piensa que la paz es que lo que no está bien, bueno, yo no quiero problemas y me desentiendo. No, no. La paz es luchar por la justicia. La paz es denunciar la injusticia. La paz es denunciar la falta de libertad. Es verdad que a veces por denunciar la paz, por denunciar la falta de libertad, por denunciar la justicia, podemos sucumbir en ello. Y diríamos, ay, si yo soy pacífico, ¿por qué tengo que recibir violencia? Muchas veces luchar por la verdad significa ir a la violencia que sufrió Jesucristo en la cruz. Por tanto, seamos capaces de ser abanderados de la fe, capaces de reconocer nuestro pecado, nuestra fragilidad, que nos decía, y mirad, cuando tengáis la gracia de descubrir aquello que os aleja del amor de Dios, y cada uno lo sabrá, hay actitudes que tenemos en nuestro carácter, nuestra forma de ser o nuestras circunstancias que nos alejan del amor de Dios. Y nos decía claramente el Evangelio, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Haciendo una metáfora de lo que en definitiva debe ser que aquello que te aleja del amor de Dios, pongamos el ejemplo, cuando estoy un tiempo sin escuchar la palabra de Dios, sin recibir los sacramentos, sin hacer oración, sin ofrecerme a los demás, yo veo que mi corazón se va enfriando. Bueno, pues, toma actitudes, cambia, quítate aquello que te está estorbando, quítate aquello que te está alejando del amor de Dios, aquello que no te permite cumplir la ley y que no te permite ser mejor persona. Elimínalo para que te centres. Eso es lo que quiere decir, que si algo te aleja del amor de Dios, pide al Señor que te ilumine para que seas capaz de eliminarlo. Y nos ha dicho, y no juréis en absoluto, sino poneros en manos de Dios en humildad y en sencillez. En definitiva, nos dice que digamos sí a Dios y no al maligno, que digamos sí a la libertad, que digamos sí a Dios. Pues bien, que en esta Eucaristía nosotros tengamos la gracia de ponernos en manos del Señor, pidamos y aspiremos a la sabiduría de Dios, escojamos la vida y no la muerte, y en definitiva, que, como decía el Salmo, seamos felices, dichosos, cuando caminemos en la voluntad del Señor. Pidamos esa gracia, encontrar con la sabiduría de Dios, encontrarnos en esa libertad y, en definitiva, que el Señor nos muestre cuál es el camino que conduce al hombre, que nos conduce a nosotros a la salvación y a la libertad.